Buenas, hoy veremos una partida del primer campeón mundial de ajedrez, Wilhelm Steinitz. Este jugador es considerado el padre del ajedrez moderno, y muchas de sus partidas aún son un modelo en la actualidad. Sin ir más lejos, hoy les voy a mostrar una partida donde Steinitz demostró cómo materializar la ventaja de la pareja de alfiles. El encuentro se disputó en Londres el año 1883. Steinitz llevaba las piezas negras y Berthold English llevaba las piezas blancas. Saltaremos directamente a la jugada 13 de la partida, ya que la apertura se desarrolló sin muchos altibajos. Las negras acaban de jugar a alfil por G4, obteniendo la pareja de alfiles. El hecho de poseer la pareja de alfiles representa una ventaja estática importante y que muy a menudo acaba siendo motivo suficiente para ganar la partida. El jugador con las piezas negras va a demostrar qué recetas se debe seguir para imponer esta ventaja. La posición actual no es una excepción, y las negras ya gozan de la iniciativa, así como demuestra el módulo de ajedrez. El carácter abierto de la posición, sin peones en el centro, favorece claramente a los dos alfiles de Steinitz. Dicho esto, English podía reforzar su posición con la alternativa peón C3, defendiendo el poderoso caballo blanco central de las blancas. Asimismo, jugadas como peón H3 o peón F3 obligarían a las negras a retroceder su alfil a una casilla menos activa, como D7 o C8, ya que las casillas E6 y F5 están controladas por el caballo. Sin embargo, el jugador con las piezas blancas eligió caballo B3, una jugada demasiado pasiva que facilita el trabajo a su contrincante. El caballo blanco en el centro del tablero de algún modo compensaba la fuerza de la pareja de alfiles. Así pues, veamos cómo el primer campeón mundial puso en práctica la fuerza de sus dos alfiles. Después de caballo B3, siguió dama por D2, intercambiando damas, caballo por D2 y torre A D8, centralizando la torre de las negras. Por regla general, cuantas más piezas desaparezcan del tablero, mayor es la ventaja que ofrece la pareja de alfiles. Por lo tanto, cualquier simplificación favorece al jugador con las piezas negras. Aprovecho para remarcar que la hipotética jugada alfil por B2 hubiese sido prematura, ya que la respuesta torre A B1 ganaría el peón en la casilla B7 y activaría la torre enemiga. English siguió con peón C3 tratando de restringir la fuerza del alfil de casillas negras y preparando el desarrollo del caballo a la casilla B3. Tras peón C3 siguió torre F E8 colocando la segunda torre en una columna abierta y caballo B3 tratando de mejorar la pieza menor. Hemos llegado al primer momento instructivo de la partida. Steinitz goza de la pareja de alfiles y de las dos columnas abiertas, hechos que le otorgan la iniciativa de la partida. La pregunta es, ¿qué política de juego deben seguir las negras para fortalecer su ventaja? Todas las piezas de las negras están en casillas excelentes, por lo tanto, podemos pensar que deberíamos mover a algún peón. Concretamente, Steinitz eligió peón B6, una buena jugada estratégica. El concepto a recordar es el siguiente. Steinitz debe colocar todos sus peones en casillas negras para restringir el alfil enemigo. Fíjense que de esta manera no solo se limita el alfil enemigo, sino que se habilitan las casillas blancas para el alfil que no tiene contrincante. Una vez hemos explicado por qué peón B6 es una muy buena jugada, sigamos con el encuentro. Las blancas contestaron con peón H3, expulsando el alfil de la casilla activa en G4, y alfil E6, posicionando la pieza menor en una casilla central donde mira a ambos flancos. Además, el alfil apunta con rayos X al peón en la casilla A2, que tras un hipotético cambio de torres podría quedar débil. English aprovechó que el alfil había abandonado el control de la casilla D1 y jugó torre F D1, luchando por el control de la columna abierta.
Steinitz continuó con su estrategia de colocar todos sus peones en casillas negras y eligió peón c5. Las blancas, viendo que la diagonal de g1 a a7 está sólidamente bloqueada, eligieron alfil g5, cambiando de diagonal y molestando la torre negra en la casilla de 8. Después de alfil g5 llegamos a un segundo momento didáctico de la partida. Las negras deben decidir cómo reaccionan a la amenaza alfil por d8. Steinitz optó por jugar peón f6, un movimiento que nos puede parecer contraintuitivo ya que cierra la diagonal al alfil del fianchetto. Sin embargo, peón f6 es una excelente jugada ya que resuena perfectamente con la idea de colocar todos los peones en casillas negras a fin de restringir el alfil contrario. Además, aunque parezca que el alfil del fianchetto se encuentra pasivo, este podrá activarse más adelante con una expansión de peones en el flanco de rey. Después de peón f6, atacando el alfil y rompiendo la clavada, alfil f4, rey f7, activando el rey, y peón f3, tratando de mejorar también el monarca de las blancas vía la casilla f2. A continuación, Steinitz empezó el plan de expansión en el flanco de rey con peón g5. Las negras tratan de ganar espacio para sus dos alfiles y restringir aún más la actividad de las piezas enemigas. Tras peón g5, Anglis intercambió un par de torres con torre por d8, torre por d8 y alfil e3, retirando la pieza menor y manteniendo un buen control de la casilla de invasión en d2. Como ya hemos comentado anteriormente, cuantas menos piezas haya en el tablero, más se manifiesta la ventaja de la pareja de alfiles. Las negras siguieron con peón h6 sobreprotegiendo el peón en la casilla g5 y preparando el movimiento de peón f5, ganando más espacio y amenazando peón f4. Las blancas contestaron torre e1 tratando de ganar el control de una columna abierta y peón f5 buscando jugar peón f4 y enviar a un pozo de inactividad el alfil de Anglis. Por este motivo, las blancas eligieron peón f4, bloqueando el avance enemigo. No obstante, peón f4 también restringe ligeramente el alfil, ya que éste choca contra su propio peón. Las negras continuaron con alfil f6, protegiendo el peón en la casilla g5, y peón g3, defendiendo el peón en la casilla f4. Hemos llegado al tercer momento instructivo de la partida. Steinitz ha logrado expandirse en el flanco de rey, pero las blancas han detenido momentáneamente dicho avance. Antes de forzar acontecimientos en el flanco de rey, las negras mejoran su posición en el flanco de dama, con peón a5. Este movimiento de peón amenaza avanzar a la casilla a4 y en última instancia a la casilla a3, donde debilitaría por completo los peones blancos. A esta política de juego hoy en día se la apoda como la creación de dos debilidades. Las blancas pueden sostener una debilidad en el flanco de rey, pero si éstas se combinan con una segunda debilidad en el flanco de dama, la posición de Anglis puede colapsar como un castillo de naipes. Las blancas se anticiparon la maniobra peón a4, a3 y jugaron caballo c1 para tras peón a4 contestar peón a3, fijando el peón de Steinitz. Aunque Anglis ha detenido el avance del peón enemigo, prácticamente todos sus peones se encuentran en casillas negras. Este detalle es importante, ya que significa que su alfil topa contra todos sus propios peones, restando movilidad y actividad a la pieza menor. Además, las casillas blancas son especialmente débiles, hecho que aprovechó rápidamente Steinitz con el movimiento alfil c4. Anglis llevó su rey hacia el centro con rey f2 y las negras pasaron a la acción con peón g por f4. Una vez Steinitz ha logrado maximizar su actividad en ambos flancos del tablero, es razonable tratar de abrir una brecha en las defensas enemigas. Después de peón g por f4
alfil por f4, deseando activar el alfil, y alfil g5, protegiendo el peón en la casilla h6 y tratando de intercambiar alfiles. Anglis cedió con alfil por g5, peón h por g5 y rey e3, controlando la casilla de invasión en d2. A pesar de que las negras ya no tienen la pareja de alfiles, Steinitz sigue gozando de una ventaja ganadora. La clave está en que las negras han transformado su ventaja de los dos alfiles en una ventaja de alfil superior a caballo. Fíjense que el caballo está dominado por el alfil, ya que éste no puede acceder a ninguna casilla sin ser capturado. Este patrón se le llama comúnmente como el abanico, ya que las dos diagonales del alfil pueden interpretarse como un abanico que azota al caballo de las blancas. La partida continuó con rey f6 acercando el rey al centro y Anglis jugó peón h4, buscando crear un peón pasado en el flanco de rey. Steinitz intercambió los peones con peón g por h4, peón g por h4 y torre e8 jaque, tratando de eliminar las torres y poner en más evidencia la diferencia entre el alfil y el caballo. Tras torre e8 jaque, rey f2, torre por e1, rey por e1 y rey e5, las negras activan su rey e impiden que el monarca enemigo se active. En la partida, Anglis jugó caballo de 2, pero veamos qué hubiese pasado si las blancas hubiesen jugado rey f2. La simple jugada rey f4 evitaría que las blancas defendieran el peón blanco en la casilla h4, ya que Anglis no podría acceder a la casilla g3. Este patrón es muy recurrente en finales de reyes y se le llama comúnmente como placaje, ya que el monarca negro bloquea el paso a su rival. Bien, volvamos a la partida tras rey e5. Anglis eligió caballo e2, tratando de activar el caballo, pero desafortunadamente el final de reyes era ganador para Steinitz. Por este motivo, tras caballo e2, alfil por e2, rey por e2 y rey f4, Steinitz ha logrado obtener una ventaja decisiva. Las negras van a ganar el peón en la casilla h4 y estarán a tiempo de defender su propio peón en la casilla f5. Veamos cómo el primer campeón mundial remató la partida. Después de rey f4, peón c4 y rey g4, atacando el peón y dejando paso al suyo propio. El encuentro acabó con rey e3, peón f4 jaque, rey e4, peón f3, rey e3 y ahora la única jugada que gana es rey g3, momento en el cual su rival se rindió. Veamos rápidamente por qué este final está completamente perdido. La partida podría haber seguido con peón h5, peón f2 amenazando coronar, rey e2 impidiéndolo, pero tras rey g2 las negras van a coronar y con jaque. Por ejemplo, si peón h6, peón f1 igual a dama, jaque, y las blancas estarían más que perdidas. En conclusión, creo que esta partida es especialmente instructiva para aprender a jugar un medio juego con la pareja de alfiles. Steinitz hace más de 100 años aplicó reglas de oro que siguen vigentes en el ajedrez contemporáneo. Por ejemplo, colocar peones en el color del alfil enemigo, ganar espacio o la creación de una segunda debilidad. Por último, creo que es también importante remarcar cómo Steinitz fue transformando sus ventajas. Primero, la pareja de alfiles, segundo, el alfil mejor que el caballo y tercero, un final de reyes ganador. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta la próxima.